En esta emisión de Diálogos Podcast nos volvimos a encontrar con Domingo Cavallo. Nuevamente, debido a tiempos de pandemia, nos encontramos con Zoom y sus particularidades, con los imponderables que pueden ocurrir, como una mala conexión, sea de quien sea. Sin embargo, lo que importa es el contenido de la charla y que se retomó el hilo de donde la habíamos dejado la última vez, es decir, la crisis del 2001. En esta conversación vamos a tocar temas más teóricos, otros prácticos, y escuchar qué es lo que Domingo Cavallo tiene para decirnos. Soy Facundo Guadaño y comenzamos otro Diálogos Podcast. Ahora nos encontramos en Diálogos Podcast, nuevamente con Domingo Cavallo. Hola, Mingo, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de verlos. Nuevamente. ¿Actualmente está en Estados Unidos? No, estoy acá en mi casa en Buenos Aires. Ah, ¿Buenos Aires? Tenía que estar en Estados Unidos, pero no pude viajar porque justo cuando iba a hacerlo, me pescó la cuarentena y la interrupción de los vuelos. Claro. Mirá, qué mal. Todo un tema. Bueno, continuamos desde donde habíamos dejado la vez pasada. La vez pasada habíamos dejado en el 2001 y un tema clave que es increíble que no lo hayamos tocado, que fue una triada, la del mega canje, corralito e IVA. Hubo históricamente y hay mucha polémica debido al megacanje, se dice que es como una especie de venta soberana de la patria. El IVA como un impuesto de los que más afectan, y por último, el corralito como una de las visiones más negativas y de las medidas más negativas sobre la economía argentina. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre estos tres episodios? Bueno, el megacanje, como todos los canjes voluntarios, es una operación para diferir los vencimientos y reducir el compromiso de pago de intereses inmediatos, ¿no? Eso se hizo en mayo, junio, y es cierto que hubo que aceptar una tasa de mercado que era alta en ese momento, que eran como 12, 13%, y en realidad no resolvió el problema de la crisis financiera o de la crisis de deuda, porque no incluyó la deuda de las provincias y porque, por ejemplo, las letras, que también estaban pagando un alto interés, tampoco entraron. Y bueno, ya en el segundo semestre se puso de manifiesto que se necesitaba una reestructuración más completa de la deuda. Y ahí entonces comenzamos a trabajar con el Fondo Monetario Internacional y con el Tesoro de los Estados Unidos para encontrar una forma de llevar a cabo una reestructuración que fuera ordenada en el sentido de que se lograra sin default. Lamentablemente, por esa época, los bonos no incluían lo que hoy se denomina las cláusulas de acción colectiva y no era fácil hacer una propuesta de reestructuración que de alguna manera fuera aceptada por el 100% de los acreedores. Y si no era aceptada por el 100% de los acreedores, iban a quedar holdouts que iban a hacer juicios, bueno, y toda la historia que después vivimos. Entonces, en unas reuniones que se hicieron en Washington y que luego continuamos aquí, diseñamos un plan que en realidad estaba muy bien pensado y que se implementó hasta la mitad, que fue una reestructuración de la deuda en 2 etapas. En la primera etapa, que ofrecíamos a todos los acreedores que quisieran participar voluntariamente, canjear sus bonos y sus acreencias por un préstamo garantizado al gobierno. Había que hacerlo así, o sea,
no canjearlo por nuevos bonos, porque estaban de por medio las denominadas cláusulas de cross default, que impedían que fuera bono por bono. Entonces, los que estuvieron dispuestos a participar en esto que se llamó el préstamo garantizado, pasaron a ser acreedores del gobierno a través de un mutuo, y el pago de ese mutuo estaba garantizado por el impuesto a las transacciones financieras, que iba a ir a una escrow account administrada por el Banco Central, es decir, no iba a ingresar al Tesoro Nacional. Era una muy buena idea, y no había vencimientos de esa operación, es decir, del préstamo garantizado, hasta después de 3 años, y los intereses máximos que se pagaban eran del 7%, cuando muchas de las acreencias que se presentaron para transformarse en préstamos garantizados eran del 15%, incluso 21% en el caso de las provincias, la deuda que las provincias tenían con los bancos. Es decir, fue una operación muy buena, y se presentaron alrededor de 55.000 millones de dólares de acreencias, básicamente las acreencias que estaban en poder de tenedores argentinos, de fondos de pensiones, de bancos, de empresas, y que estuvieron dispuestos a participar de este canje, pero por un préstamo garantizado. De tal forma que al cerrar esta primera operación, quedaban nada más que 42, 43 mil millones de dólares de bonos en el resto del mundo, o algunos en Argentina, que no se habían presentado. Ahora, ¿cuál era el sentido de esta primera etapa de canje voluntario? Era conseguir para los bonos que circulaban, sobre todo bajo ley extranjera, que participaran más de un 66%, de un 2/3, por cada bono, porque como el gobierno quedaba con la propiedad de esos bonos, también tenía el poder de voto para imponer un sistema que existía en esa época y que era el único que podía aplicarse, que se llamaban las cláusulas de acción, las cláusulas de salida consentida, exit consent clauses. Estaba muy bien pensado porque, por ejemplo, todos los bonos que habían emergido del mega canje se presentaron para ser canjeados por el préstamo garantizado, es decir, logramos bajar la tasa de interés, que era del 12, 13%, en ese caso, a menos del 7%. En fin, todo andaba muy bien, y lo que debíamos hacer era implementar la segunda etapa, para lo cual ya teníamos la capacidad de votos para la mayoría de los bonos, para imponer las cláusulas de salida consentida y lograr una total participación, en definitiva, en ese segundo canje. Eso estaba programado para lanzar el 15 de enero, y se hubiera cerrado seguramente, sí, el 15 de enero se iba a lanzar la segunda fase del canje, y se iba a cerrar el 15 de febrero, seguramente con un éxito total, porque estaba muy bien planeada. Pero ¿qué ocurrió? En el mes de noviembre, el Fondo Monetario cometió, en mi opinión, un error muy grave, que fue no desembolsar un monto que estaba comprometido a hacerlo, porque habíamos cumplido con las metas fiscales del tercer trimestre, pero no lo hizo porque quería de alguna manera obligar al gobierno de los Estados Unidos que nos diera apoyo complementario al que nos había dado en agosto el Fondo Monetario Internacional. Este error, que yo lo expliqué bien tanto a las autoridades del fondo como a nuestros dirigentes políticos, hizo que hubiera corridas
en los bancos contra los depósitos, porque hay mucha gente, sobre todo los fondos de pensiones, dijeron ahora va a haber restricciones para el retiro de los depósitos en dólares, y frente a esa corrida no había otra alternativa que imponer el corralito. El corralito de ninguna manera era quedarse con los ahorros de la gente, era disponer que los ahorros se pudieran movilizar a través del sistema bancario, es decir, mediante tarjetas de crédito o de débito, mediante transferencias, y que solamente se pudiera retirar en efectivo, en billetes, una determinada cantidad, $250 por semana. Por otro lado, habíamos visto que el retiro de billetes no, en el pasado nunca había excedido ese monto, es decir, la gente ya estaba acostumbrada a pagar con dinero bancario. En fin, todo eso, obviamente, en un contexto de gran discusión y con una gente de la política y también de la economía buscando voltear al gobierno para poder hacer lo que después hicieron en el año 2002, dio lugar al golpe institucional del 19-20 de diciembre del 2001. Eso abrió las puertas para la desorganización completa de la economía a partir de las decisiones de default de la deuda externa o moratoria que anunció Rodríguez A, pero que en realidad era irrelevante porque podría haberse planteado el canje de la segunda parte, y además eran no más de 42, 43 mil millones de dólares los que todavía estaban pendientes de reestructuración. Pero lo peor de todo fue la denominada pesificación compulsiva de los depósitos en dólares, que decidió Duhalde, deshonrando una promesa que había hecho unos días antes, que habían depositado dólares, podrían retirar dólares. En definitiva, estafó a todos los ahorristas. A eso le llamaron el corralón, para emparentarlo con el corralito, pero era opuesto al corralito, porque el corralito era para preservar los ahorros, el corralón fue para robarle los ahorros a la gente. Ahora, ¿por qué se les ocurrió esa idea? Se les ocurrió esa idea porque un grupo grande de empresas que tenían deudas en dólares, se les ocurrió que la pesificación compulsiva les iba a permitir sacarse de arriba esas deudas, como realmente ocurrió. Por supuesto, si obligaban a especificar las deudas de las grandes corporaciones y de los grandes grupos económicos y de todo el mundo que estaba endeudado en dólares, eso obligaba a especificar también los depósitos en el sistema bancario. Y ese fue el desastre total, porque cuando a la gente se le quitaron los dólares que tenía en los bancos, se los transformaron en pesos, entró a desesperarse y ahí la devaluación fue tremebunda. O sea, el valor del dólar o el precio del dólar en pesos subió hasta casi 4 pesos desde 1, y bueno, y todo eso desorganizó toda la economía, provocó por supuesto una caída en los salarios reales, en las jubilaciones. También bajó el gasto público en términos reales, pero de una manera que no iba a durar, porque obviamente después iban a venir todos los reclamos para que volviera a aumentar, y bueno, después de eso aumentó muchísimo más, a punto tal de que llegamos al año 2019 con un gasto público que es como el 40% del PIB, cuando en el año 2001, en el año de aquella crisis, teníamos 28, 29% del PBI como gasto público total, incluyendo los intereses de la deuda, ¿no? Quedaba solo lo de IVA al 21% y ya cerraba con el tema deuda y el tema 2001-2002, lo del IVA al 21%.
Bueno, el IVA llegó al 21% después de sucesivos aumentos, pero muchas veces esos aumentos se hicieron par y paso con la eliminación de otros impuestos distorsivos. En realidad el IVA es el menos distorsivo de todos los impuestos, junto con el impuesto a las ganancias, que son los dos impuestos más o menos en todos los países. Los que había que eliminar son los impuestos sobre las transacciones, los impuestos sobre la nómina salarial, los impuestos sobre las exportaciones. Todos esos impuestos se fueron eliminando. El impuesto que tuvimos que introducir en el año 2001, y obviamente no es un buen impuesto, pero era para una transición, era el impuesto a los débitos. En el año 2001 se habían transformado muchas cargas sociales, que yo creo que tomar el 21% de IVA como una crítica me parece que es un error. Yo creo que lo que hay que criticar son los impuestos que desalientan la inversión, los que encarecen los costos de producción y los que desalientan las exportaciones, que son los impuestos distorsivos. Un buen sistema impositivo para el futuro de la Argentina es un sistema donde convivan básicamente tres impuestos. Dos, el impuesto a las ganancias, que existe en todos los países del mundo, y que a través de tratados para evitar la doble imposición se puede integrar a los impuestos a las ganancias que se cobran en el resto del mundo, cosa que es muy importante para cuando las empresas empiezan a internacionalizarse. Después está, por supuesto, el impuesto a las ganancias es el típico impuesto progresivo. El otro impuesto que no es distorsivo es el IVA, que hay que tratar de que sea lo más generalizado posible y que en realidad debería hacerse por el método de lo percibido, pero esto es una cuestión muy, muy técnica en la que no voy a entrar. Y el tercer impuesto que tienen todos los países del mundo y que es el típico impuesto para las finanzas locales, es decir, para provincias y municipios, es el impuesto inmobiliario o el impuesto sobre la propiedad o el patrimonio. Pero estos impuestos, lamentablemente, aquí tenemos un sistema impositivo con una cantidad enorme de impuestos, muchos de ellos muy distorsivos, y eso no sirve para el buen funcionamiento de la economía. Sí, Domingo, ¿qué consejo le darías a un joven que quisiera formarse en política monetaria? ¿Qué autores, qué artículos, qué libros? Bueno, primero, yo creo que política monetaria es una herramienta de la economía. Yo diría que para poder entrar a especializarse en política monetaria, primero hay que tener una formación muy completa en materia de cómo funciona una economía. Y yo sostengo que lo más importante es tener ideas claras respecto de cuál es la organización económica, cuáles son las reglas de juego que deben funcionar en una economía. No podés hacer política monetaria si no tenés moneda. Y tener moneda significa que la gente confíe en esa moneda o en esas monedas, porque los países que inicialmente no tienen moneda o que han, como es el caso de la Argentina, la única solución que tienen es de admitir cualquier moneda que la gente quiera utilizar para sus transacciones, es decir, avanzar hacia un sistema de libre elección de la moneda. Y por supuesto, si en ese contexto de competencia entre monedas alternativas implementa una política monetaria desde el Banco Central que cree confianza respecto de la moneda local, digamos el peso en el caso de Argentina, a partir de ahí, algún día se podrá hacer política monetaria con el peso desde un banco central bien administrado. Pero imaginar que uno va a hacer política monetaria
sin moneda, como es el caso de la Argentina, es muy equivocado. En realidad, más que política monetaria, lo que se hace en Argentina es cobrar un impuesto, cobrar el impuesto inflacionario a través de la emisión de dinero. Es decir, que el Banco Central, lejos de ser, digamos, una institución que cuida el valor de la moneda y que lucha contra la inflación, es un mecanismo más de recaudación, pero de la peor recaudación que uno puede imaginar, porque es la que se obtiene desvalorizando los salarios de la gente, desvalorizando los ahorros de la gente y, por supuesto, haciendo que la gente huya al exterior buscando proteger los ahorros que pueda acumular. ¿Se puede decir que aconseja la lectura entonces del texto de Hayek de la desnacionalización del dinero? Bueno, es uno de los elementos. El texto de Hayek, como todos los textos de, lo que yo diríamos, clásicos de la economía, que es cuando primero se introducen las ideas que luego se desarrollan, es muy importante. Ahora, pero leer solamente el texto de Hayek no te da una solución operativa. Para quienes quieran avanzar hacia la idea de este tipo de reforma monetaria y financiera, yo recomiendo un libro que escribió Larry Kotlikoff, que se llama, el título está publicado en inglés, no sé si estará traducido a la Argentina, que es Jim Stewart is Dead. Porque utiliza aquella imagen de una película que era, no me acuerdo el nombre de la película, en la cual hay una corrida bancaria y Jimmy Stewart logra pararla llevando billetes de una casa bancaria a otra. Y bueno, lo que dice Larry Kotlikoff es que ese defecto del sistema de banca fraccionaria o con encaje fraccionario ya no se resuelve con estrategias como la de Jim Stewart y propone un sistema de, por un lado, moneda que sirva para todo tipo de transacciones y para los contratos y los pagos, y por otro lado un sistema no en el encaje fraccionario, sino en un sistema de fondos que aglutinan a los distintos tipos de préstamos que recibirían las familias o las empresas. En fin, es todo un tema también muy técnico, pero en materia, pero eso sería una completa diferente organización de la economía, del sistema monetario y del sistema financiero tal como funciona hoy. Y es difícil que lo pudiera hacer un país si no se hace globalmente para la economía. Por eso es que, a pesar de que muchos elogiaron el libro de Larry Kotlikoff, nunca se transformó en algo totalmente operativo. En fin, son temas complejos, pero yo creo que lo mejor para un estudiante es, bueno, tratar de leer, bueno, lo de Hayek obviamente es muy útil, lo de Milton Friedman, y también hay que leer por parte de especialistas en temas monetarios, pensar en cómo ponerlos en práctica, ¿no? Yo, a través de la convertibilidad, de la ley de convertibilidad y la implementación, si yo dije que no terminó bien esa experiencia, porque jugaron fuerzas que tendieron a destruirla para producir transferencias de riqueza y de ingresos que eran totalmente inconvenientes. Pero a mí me gusta sugerir que se estudie una experiencia que anduvo muy bien, que es la de Perú, que es de un sistema bimonetario, también en cierta medida la de Uruguay, pero la de Perú
es más interesante porque ahí el Banco Central logró manejar no solo una política monetaria alrededor de su moneda, del sol, sino también alrededor del dólar, pero el dólar intermediado a través del sistema bancario peruano y de manteniendo una estabilidad del sol y del valor del dólar, pero no en forma rígida como tipo de cambio fijo, como fue la convertibilidad argentina, sino con libre flotación. Por supuesto, ese régimen le ha dado muy buenos resultados a Perú, y cuando yo hablo de lo que podría ocurrir en Argentina, lo que deberíamos hacer en Argentina, sugiero avanzar en esa dirección, cuando se implemente un plan de estabilización y crecimiento completo. Ese es el sentido de la propuesta que yo hice y que sigue teniendo vigencia en un libro que escribí en el año 2014, que es Camino a la Estabilidad. Yo había escrito ese libro pensando o sugiriendo qué es lo que podrían hacer Macri o Scioli, el que ganara la elección en el 2015. Lamentablemente, yo creo que nadie le prestó atención, pero de todas maneras ese libro hace un aporte que tiene relevancia para el futuro. Yo espero que en algún momento los economistas que traten de diseñar un plan de estabilización y crecimiento presten atención a esa propuesta. Pero para formarse política monetaria, yo diría que más bien hay que trabajar en el entendimiento de cómo funcionan en general las economías, cosa que te lo dan las distintas escuelas económicas para distintos momentos de la historia y distintas circunstancias, y después entender bien cómo funciona la economía en la cual uno quiere hacer por propuestas, porque si no se entiende bien cómo funciona la economía y cuáles son los defectos, cuáles son las cosas que habría que resolver antes incluso de hacer una propuesta o de implementar una propuesta de nuevo régimen monetario y financiero, no se logra acertar. Claro. Domingo, hay dos autores liberales argentinos que están siendo muy, muy reconocidos últimamente, que son Javier Milei y Diego Giacomini. Ellos aconsejan directamente la desaparición del Banco Central argentino. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta o la encuentra viable en algún sentido? Bueno, yo creo que Javier Milei y Diego Giacomini están haciendo un gran aporte en el terreno de la discusión ideológica, ¿no? Pero a mí me parece bien, pero no es operativo. Es decir, no podría, pero esta cuestión de... yo creo que el Banco Central va a seguir existiendo. Ahora, insisto, tal como funciona ahora, no es un banco central o no hace política monetaria. Lo que hace es recauda un impuesto, el impuesto inflacionario. Obviamente, recaudar ese impuesto inflacionario, pero para eso hay que el resto de los impuestos, y todo eso es una reforma integral de la economía, que es un gran desafío. Yo creo que Javier Milei Diego, proponiendo avanzar en una dirección que sería muy bueno Argentina, pero sus propuestas en lo inmediato no son operativas, obviamente. Bueno, y bueno, es muy importante siempre que uno abarca una tarea económica tener, digamos, un concepto filosófico de lo que se va a abarcar. Domingo, ¿usted está a favor del instrumentalismo de Milton Friedman, del irrealismo, de las propuestas irrealistas de Milton Friedman? Por una parte. Y segundo, ¿la praxeología de Mises le parece una base filosófica correcta para la economía? Uno no puede trabajar con modelos o con supuestos que no reflejan la realidad de la economía sobre la que tiene que actuar. Sin duda hay que estar muy conscientes de cuál es la conducta de la
gente en la economía y en el tiempo en el cual se debe actuar. Yo en ese sentido no, a mí no me gustan las discusiones puramente filosóficas sobre economía. Yo creo que yo soy una persona práctica. Leí toda la bibliografía clásica en materia de economía, pero decidí que no en una escuela o en otra, sino que había que estudiar la realidad mediterránea en Córdoba, que funcionó desde el año 77 y sigue funcionando, pero que estudiaba la realidad, es decir, por supuesto, utilizando todo el herramental necesario para tratar de descubrir la causa de los problemas que observábamos en esa realidad. Yo sostengo que la economía se debe organizar sobre la base de un sector público bien planeado, es decir, el principal plan que debe tener un sector público es un presupuesto que a lo largo del ciclo tiene que ser balanceado, es decir, que no tenga déficit ni superávit, pero que dependiendo de las circunstancias del ciclo económico puede tener en algunos años déficit, en otros superávit, incluso si el presupuesto incluye una porción importante de inversión en sectores de producción de bienes públicos, se puede endeudar, es decir, puede haber un déficit, pero como un porcentaje del PBI compatible con la rentabilidad o el crecimiento que tiene esa economía. En fin, por supuesto, el sector público tiene que estar bien planeado, es decir, solamente tienen que incluirse por el lado de los gastos todos aquellos que impliquen o que signifiquen producción de bienes públicos, bienes que no se pueden vender en mercados. Todo lo que es producción de bienes privados, en el sentido de que la gente puede comprarlos en un mercado, la tiene que llevar adelante el sector privado, tiene que producir el sector privado, y obviamente que la organización típica para esa economía del sector privado es la economía de mercados libres, de mercados abiertos, de mercados... Ahora, el gobierno tiene que intervenir lo menos posible en los mercados, salvo cuando haya prácticas monopólicas o ese tipo de cosas. Pero el estatismo, que es simplemente tratar de reemplazar a los mercados por el Estado o la producción privada por la producción estatal, lo único que lleva es a monopolio y a los peores monopolios, porque normalmente la producción en esos casos no lo toman hombres de empresa bien preparados profesionales de la administración, sino que lo toman políticos que no persiguen realmente la eficiencia y satisfacer las demandas de los consumidores, ¿no? Yo creo, pero esto que yo les estoy diciendo es una especie de entendimiento personal mío y de los que han trabajado conmigo y de la gente que ha estudiado economía o que lee mis libros, que ha estudiado economía conmigo o que lea mis libros, que no puede ser encasillado en una determinada escuela de pensamiento económico. Yo creo que a las escuelas de pensamiento económico hay que tenerlas en cuenta a todas. Una buena formación implica que uno tiene que conocer. Es muy importante estudiar historia económica porque es la que te permite vincular el pensamiento económico, las escuelas, las ideas económicas con la realidad de los distintos países, la realidad en las distintas etapas históricas y también de la economía mundial en su conjunto, de la economía global, ¿no? Sí, Domingo, en su libro, Pasión por Crear, ¿no? Menciona a Ceferino Maceda y cuenta que lo hacía leer las obras de Marx. Y usted estaba hablando justamente de tener en cuenta todas las escuelas económicas. ¿Considera que hay aspectos rescatables de la obra de Carlos Marx?
Bueno, vale la pena conocerla para entender, eh, para entender por qué desarrolló esas ideas Carlos Marx, ¿no? Incluso antes de que él escribiera la crítica a la economía política y antes de que él escribiera El Capital, él escribió un libro que hace poco lo rescató Iglesias, Fernando Iglesias, muy interesante, donde él critica el estatismo y el intervencionismo de Napoleón III, El 18 Brumario de del... Luis Bonaparte, Sí, sí. En fin, yo creo que a mí me resultó útil leer a Marx, incluso para entender las críticas al marxismo y que obviamente que son totalmente justificables, pero si no se hubiera leído a Marx, Schumpeter no hubiera escrito su libro clásico de Capitalismo y Democracia, y hay muchas cosas que los economistas no marxistas han desarrollado precisamente por haber leído a Marx, si no, no podrían haber contrastado sus ideas con las de Marx. Yo creo que hay que leerlos a todos. La escuela estructuralista, por ejemplo, encuentra algo reivindicable en la escuela estructuralista de Prebisch, por ejemplo. Bueno, Prebisch tiene distintos aportes muy importantes. Por ejemplo, lo que él hizo en la década del 30 y que él narra en unas conferencias que dio en el SEMLA, en México, en 1944, después que él dejara el Banco Central, fue muy bueno, ¿no? Y también fue muy bueno su trabajo sobre la Argentina en el año 56, moneda sana o inflación incontenible. Ahora, él desarrolló esta teoría del deterioro de los términos del intercambio y pregonó la sustitución de importaciones en un mundo obviamente completamente diferente al actual. Yo creo que ahí él se equivocó, pero él veía, para la época en la que él escribió, esas ideas no eran totalmente descabelladas, ¿no? Lo que yo más le critico a la escuela estructuralista es que le haya dado respaldo intelectual a políticas de encerramiento económico, de sustitución de importaciones, de gravámenes a las exportaciones, y haya facilitado en alguna medida políticas macroeconómicas populistas, es decir, la emisión monetaria y la recaudación del impuesto inflacionario no es descartable ni es desacertada para la economía. Yo creo que esas ideas obviamente fueron muy buenas para los políticos con orientación populista, pero llevaron a un desastre en todos los países de América Latina donde fueron aplicadas. Afortunadamente esas ideas se fueron abandonando. Hoy aparece gente que las quiere rescatar las quiere utilizar para hacer propuestas económicas, pero se trata de fórmulas seguras para el fracaso, ¿no? Sí, específicamente a mí lo que me interesaba es una discusión que está muy en boga, es si los países crecen debido a la espontaneidad de los individuos en el mercado o si efectivamente el Estado con inversión y desarrollo es clave. ¿Cuál es su postura respecto a esto? Yo creo que los países crecen cuando se aprovecha al máximo la creatividad, la capacidad, la iniciativa de todos los ciudadanos. Ahora, ese aprovechamiento al máximo, eso se debe hacer en el contexto del Estado,
ejemplo, cómo se organiza un sistema de seguridad o un sistema de defensa o incluso un sistema de educación elemental. Tiene que organizar el Estado, no lo puede organizar el mercado. Ahora, el Estado tiene que limitarse a aquellas actividades que significan producción de bienes y servicios públicos. La definición de bienes y servicios públicos son bienes y servicios que benefician a toda la comunidad sin que se pueda identificar exactamente al beneficiario que debería pagar un precio por acceder a ese bien o a ese servicio, o sin que se pueda excluir a quienes no paguen el precio de recibir ese bien o ese servicio. Esas actividades las tiene que financiar el Estado, a veces las puede prestar el sector privado, pero las tiene que financiar el Estado, y obviamente para eso tiene que recaudar impuestos con un buen sistema impositivo, no un sistema impositivo que anule la iniciativa individual. Hay que darle la máxima libertad a la gente que no esté trabajando en el sector estatal, para que desarrolle su creatividad, su capacidad de emprendedor, sus capacidades profesionales, su capacidad de trabajo, y eso se consigue con libertad, con la libertad económica. Por eso es importante que el sector no estatal de la economía se organice sobre la base de mercados libres, y sobre todo que la economía sea abierta, es decir, que no se encierre sobre sí mismo, porque eso significa potenciar la posibilidad de que haya transferencias de un sector a otro, que haya prácticas monopólicas, es decir, que de alguna manera se ponga obstáculos a la creatividad y sobre todo a la inversión eficiente y a la eficiencia productiva. ¿No estaríamos llegando a un caso de ventajas comparativas, así? O sea, que los individuos crean, por ejemplo, en el caso argentino, sería simplemente al agro, pero habría una diversificación, por ejemplo, en tecnología o en el sector servicios. ¿No estaríamos yendo de esta manera hacia unas ventajas comparativas? La teoría de las ventajas comparativas es una teoría que describe cómo se daría el comercio en un mundo en el cual están determinados los recursos productivos que tiene cada país, en un determinado momento, y a través del comercio puede maximizar la disponibilidad de bienes y servicios para esa comunidad. Pero obviamente el crecimiento, el desarrollo, el progreso, se obtiene fundamentalmente por el aumento de los recursos de que dispone cada país. Y, por ejemplo, se dice la tierra es fija. La tierra es fija, pero si se invierte sobre la tierra, se la puede hacer mucho más productiva. Depende también de qué tipo de manejo se haga de la tierra, con qué tecnología. La tecnología que aumenta la productividad se da en todos los sectores de la economía, y esas tecnologías normalmente avanzan por la creatividad de la gente, y nosotros tenemos mucho de esa creatividad. Por lo tanto, yo no creo que un país esté condenado a, digamos, considerar que solamente tiene ventajas en aquellos rubros donde abundan los recursos naturales. Yo creo que la mayor ventaja de un país es la creatividad de su gente, y para eso hay que darle libertad. Por supuesto, es muy importante la educación. Una población educada tiene más posibilidades de tener creatividad en rubros productivos, más que una población no educada.
pero a mí no me gusta sostener que estamos condenados a una u otra estructura productiva por la disponibilidad de nuestros recursos naturales o por ni siquiera por la disponibilidad inicial de recursos humanos. Yo creo que la inversión en recursos humanos, la educación y hacer que la gente se prepare para usar su creatividad y aprovechar la creatividad de toda la gente es la clave para el progreso de una nación. Sí, Domingo, para ir cerrando, su nombre en Argentina, principalmente en los sectores relacionados al populismo, suele ser vinculada con la palabra neoliberal. ¿Usted está de acuerdo con el concepto de neoliberal? ¿Se siente o reivindica usted el concepto de neoliberalismo o lo desecha por poco No, prestigio? eso del neoliberalismo es un invento que han hecho digamos, los que son nostálgicos del comunismo, del socialismo estatizante del pasado, y que al verlo fracasar en las economías donde se aplicó, entonces buscaron la forma de desprestigiar a las economías que trataron de ir ampliando el margen de acción del mercado o haciendo que el Estado sea muy eficiente y ayude a organizar bien la economía y no intervenga para desorganizarla o hacerla ineficiente. Y entonces, como obviamente se aplicaron principios o ideas de mayor libertad económica, como esos sectores nostálgicos del comunismo, del socialismo estatizante, en realidad se dicen liberales en otros aspectos, en aspectos de la vida familiar y social. Entonces, han querido denigrar un poco a los amantes de la libertad en todo sentido, pero que ponen énfasis en la libertad económica por sus profesiones o por las responsabilidades que tienen en un determinado momento y los caratulan como neoliberales, ¿no? Yo creo que yo, yo creo que es un calificativo inadecuado. En todo caso, podrían decir una persona es liberal y bueno, eso obviamente es razonable, así como se dice una persona es intervencionista o comunista o socialista o estatista, pero lo de neoliberal me parece que es un artilugio expresivo utilizado para descalificar transformaciones que han sido muy positivas. Por ejemplo, descalificar a Chile por las manifestaciones que se produjeron el año pasado y decir, ve, esto es una demostración del fracaso del neoliberalismo, es un elemento propagandístico de los que están en contra del progreso económico de una nación como Chile, porque obviamente que hay problemas en Chile, pero nadie puede desconocer que desde los 80 hasta aquí, Chile es prácticamente la economía latinoamericana que mejor ha producido. Últimamente, yo diría, desde el 2000 hasta aquí, Perú también ha evolucionado en una dirección muy parecida a la de Chile y en algunos sentidos la ha superado, pero obviamente Chile es un caso ejemplar y no puede ser descalificado con el mote de que es una economía neoliberal que ha fracasado porque ha tenido o ha dado lugar a manifestaciones sociales en contra el año pasado. No, No, pero muchísimas gracias. creo que Chile ha fracasado porque se concentró en la exportación de cobre y no diversificar su economía y dejárselo a Codelco y a Corfo como aparatos estatales para manejar los excedentes de cobre, casi como en el IAPI argentino, ese es el tema. Bueno, yo creo que
yo creo que Chile no se especializó en el cobre, al contrario, se diversificó mucho. Pero bueno, eso será para otra discusión. Sí. Ok. Muchísimas gracias, Domingo, por aceptar esta entrevista tan problemática por problemas de conexión a internet y tener la paciencia para sobrellevar estos inconvenientes. La verdad que le agradezco mucho la disposición de esta entrevista y espero que nos volvamos a ver, volvamos a charlar. La verdad que ha sido muy interesante y bueno, una vez más le agradezco. Muy bien, un gusto.